Se escucha, ingeniero. Positivo, ingeniero. Bien. Me estoy por olvidar de grabar acá. Y... Moringa, vamos a ver. Ahí está. Acá. A ver, esto acá. Y... Listo. Bien, lo que hemos visto la última clase, entonces, retomando, ha sido el tema de cómo se calculan las estructuras intraslacionales y traslacionales. Resumiendo, es que nosotros no debemos clasificar las estructuras, sino realizar un proceso, ¿sí? Mediante este proceso vamos a ver si la estructura puede trabajar con un sistema estructural que sea viable, técnica y económicamente, en estructura intraslacional. De lo contrario, podemos trabajar con estructuras traslacionales, ¿sí? Entonces, el procedimiento era mediante un método simplificado. Y el método simplificado que hemos visto es este, ¿cierto? El método de efectos P delta, ¿sí? Método de efectos P delta. Entonces, lo que normalmente hacemos es este ejemplo. Esto lo voy a hacer, pero de otra manera. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer de otra manera, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a apuntar? Entender realmente cómo funciona, porque cuando yo enseño esto en CIP1, les muestro cómo vamos haciéndole frente, ¿sí? Para cambiando varias cositas para ver cómo podemos llegar a una estructura intraslacional, ¿no? Todas las posibilidades que lo vamos a mencionar, sí, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito, pero el objetivo es saber cómo se puede trabajar tanto como con estructuras intraslacionales como estructuras traslacionales, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale este ejemplito del tanque? Este ejemplito del tanque sale del gobierno, ¿sí? Vamos a ver acá. El gobierno tiene bueno, antes había yo lo tengo el instalador, ¿sí? Que viene bien ordenadito. Estos planos, todo viene ordenadito. Ahora estos planos, ya ordenaditos, que se llama, venía en un instalador. Ese instalador utilizaba Macromedia y me ha dado problemas a mí el otro día y no lo he podido instalar, ¿no? Porque es antiguo, antiguo. A otros sí les ha funcionado y está instalado. Ahora, como los del gobierno no han podido hacer actualizarlo, lo han hecho más fácil. Ustedes entran a su página del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y pueden buscar el tipo de proyecto que quieren y ahí lo bajan, ¿sí? Lo pueden bajar directamente, pero bajan uno por uno. En cambio, en el instalador estaba todo completito y ordenado, ¿sí? Por eso yo tuve que buscarlo, como no lo puedo instalar, ya lo he instalado, pero no lo instala bien, no arranca el coordinador porque es demasiado antiguo. Entonces lo he ido buscando. Ahora, cuando nos toca a nosotros hacer un tanque, no nos inventamos la medida ni la altura, ¿sí? Eso ya está normado. Y eso está normado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Ahora, este proyecto que a todo el mundo le va a tocar, o sea, alguien algún momento va a trabajar en un municipio, puede ser trabajar en el FNDR, también se ve esto, en el FPS es donde más se ve esto, ¿sí? O a nosotros nos va a tocar, si no trabajamos en la alcaldía, vamos a asumir un proyecto de esto. Y fíjense que aquí tengo de este 10 cubos, ¿sí? 10 cubos. Entonces, este plano ya viene armado. Las medidas, vamos a verlo aquí en el espacio modelo, está más fácil verlo. Las medidas ya vienen dadas, ¿ven? Este es de 3 metros 20, ahí está, 3 metros 20 por 3 metros 20. La altura ya viene también dada de 1,70. Ahora, ¿ya no hay que calcularlo? No, no es que no hay que calcularlo, sino que muchas veces van a haber cosas que no van a cuadrar en los criterios, como lo que podemos ver acá. Fíjense que la pared está súper gruesa, ¿no? Miren, ahí está súper gruesa, y la base está delgadita, ¿sí? Si nosotros nos vamos al libro de Jiménez Montoya,
para el tema capítulo de tanques que está en la parte ya final, en la parte de atrás del libro, vamos a ver que las paredes tienen un criterio de tomar el 10% de espesor con respecto a la altura del tanque, ¿no? Si yo tengo un tanque de 2 metros, técnicamente debería agarrar 20 centímetros de espesor. Eso es lo que nos sugiere como dimensionamiento, predimensionamiento de la pared. Ahora, el espesor de la losa, que vendría a ser esto, de la losa de fondo, aquí vamos a ponerlo en amarillo, amarillo dije, ahí está, ¿ven? En amarillo. El espesor de la losa ustedes ven que es más delgadito que la pared, entonces es un error de criterio que tienen ahí. Esto supuestamente lo han hecho con aporte de los alemanes. Todos los años los alemanes donan alrededor de 40, 60 millones de dólares, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, ¿sí? Para el tema de infraestructura de agua potable o tratamiento de aguas sanitarias, ¿ya? Con parte de ese financiamiento se hizo en esos años. Esto estamos hablando antes del 2006 y este documento. Antes. Los alemanes todos los años sagrados ponen quintos para el tema del agua en Bolivia. ¿Sí? Entonces, esto se ha hecho en esos tiempos y se suponía que debería estar bien planteado. Entonces, aquí vemos errores, pero las medidas que tenemos son las que obligatoriamente tenemos que asumir en la geometría del tanque para el tamaño del tanque. Ahora, el espesor obviamente no le vamos a hacer caso porque eso está mal, pues, ¿no? Sí, tenemos que corregir. Hay unas cosas que la mayor parte está bien, pero hay cositas que tenemos que corregir. Fíjense acá que este está bonito en esos tiempos, estamos hablando del 2006 esto, antes del 2006, ¿ya? Fíjense la tareita que se han dado, miren, si nos fijamos, está dibujado hasta el candado de la tapa del tanque está dibujadito y está computado. ¿Sí? Entonces, si yo busco 27, el ítem 27, entonces 27, candado, ahí está. ¿Ven? 2 piezas dice. Porque se requiere una para la tapa de arriba, y necesitamos otro para la parte de abajo. Miren, para este acá. Y aquí podemos ver el candadito, ¿ven? Ahí está el candadito, en la parte de abajo. Y ahí podemos ver también el candado que está de un costado acá. O sea, está un espectáculo este trabajo, pero en esa dimensión, ahí siempre hay un pero, ¿no? En la parte de la base del tanque, sí, no debería ser así. Ahí podemos ver todas las piecitas cómo tiene que ir puesto. Y aquí ya está el armado. Ahora, sobre el armado es la consideración. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con tanques, en la norma nuestra no tenemos un que se llama una guía específica para este tipo de elementos especiales. ¿Ya? Entonces, en el Jiménez Montoya, por ejemplo, van a ver que el que se explica es la metodología inglesa, que es un método simplificado, donde se considera el cálculo de las armaduras por flexión, tomando en cuenta de arranque el grado, el espesor de fisura que yo quiero tener. ¿Sí? Eso es lo que hace la norma inglesa. Y con la parte del esfuerzo de tracción que se genera en las paredes, se considera la resistencia al acero, que nosotros usamos el de 500 megapascales, como máximo 100 megapascales. Si nosotros consideramos la norma española, que es por lo que está en el Jiménez Montoya, entonces lo que hacemos, por ejemplo, es esto, miren, es 5000. Bueno, vamos a eliminar esto de aquí, son 5000. Entre 1.15 es el factor de seguridad en la norma CBH87 o norma española del acero. Entonces lo dividimos y ahí está el valor del acero que nosotros consideramos, la resistencia. De ahí viene el famoso 4348. ¿Sí? Ese es el valor que nos aprendíamos de memoria para trabajar con la resistencia del acero de diseño, 4348. ¿no? Porque 5.000 kilos es lo que soporta. Nosotros redondeamos a 5.000, sabemos que es 5.090 y pico, ¿sí? Pero poníamos 5.000. Ahora, con la norma inglesa, dijimos, por flexión en las paredes del tanque se calcula iniciando, definiendo el
espesor de la fisura. El espesor de la fisura en los tiempos que yo estudié, nosotros decidíamos entre 0.1 milímetros o 0.2 milímetros para garantizar que sea estanco. Ese criterio de considerar 0.1, 0.2 era según la experiencia. Ahora en la última versión del Jiménez Montoya, en la última, van a ver que está en función ya no de la experiencia, sino que hay una guía que está en función de la esbeltez del espesor de la pared, porque ellos ya se han dado cuenta que nosotros no le hacemos mucho caso al 10% de la altura, el espesor de la pared. Ponemos siempre un poquito menos, ¿sí? Siempre ponemos un poquito menos. Entonces, eso tiene una explicación, pero no estamos explicando tanques, ¿cierto? Simplemente estamos dando algo básico para que ustedes ya, si les interesa, vayan al Jiménez Montoya y van a poder encontrar el capítulo de tanque y lo vayan a estudiar. Ahora, ese grado de fisuración 0.1, 0.2, ahora se lo define. Confírmeme audio, por favor, porque se cayó la transmisión. ¿Se escucha? Se Bien, por escucha, lo se que escucha. se conectó. Bien, entonces seguimos. Ya. Ahora, esta parte es interesante lo que estamos hablando de los tanques porque no está en nuestra norma. Imagínense el Jiménez Montoya, que es con norma española, sigue mencionando en su última versión el sistema de los ingleses, que es lo que nosotros usamos ya hace varias décadas, ni siquiera voy a decir hace varios años, varias décadas que usamos. Debe ser desde el 80 que se utiliza a mediados de los 80 se utiliza el método inglés para diseñar los tanques acá. Para el que le interese, ¿existe otros métodos? Sí, la norma americana tiene su propio método, pero cuando ustedes encuentran documentación sobre la norma americana, es unas tablas que directamente por pruebas de laboratorio ya sale qué espesor y qué armadura debe llevar para garantizar. La norma brasilera sí tiene un procedimiento específico para los tanques. Ya hay un libro que es el tomo 5 de un compendio de hormigón armado, el tomo 5, si no me equivoco. Ese lo tengo en físico, ¿sí? Porque me interesó que era el único libro en portugués que maneja el tema del diseño de hormigón armado en reservorios, ¿ya? Entonces, la norma brasilera y en ese libro que les digo, está muy, muy bien especificado su diseño y es mucho más preciso, o sea, es más técnico que el modelo simplificado que nosotros hacemos a la hora de calcular un tanque, ¿sí? Es con un método de grado de fisuración, deformación de las armaduras, la transferencia por la herencia y el grado de fisuración que se tiene se calcula, ¿no? Y la norma brasilera sí tiene ese proceso. Son mucho más finos en ese cálculo porque ellos utilizan paredes más delgaditas todavía. No sé por qué
Ya, a ver de nuevo, se cortó otra vuelta. Sí, hay unos horarios que son complicados, ¿no? Pero no hasta ahora, más tardecito es donde se complica. Ya, sigamos entonces. Estábamos diciendo que los armados eran especiales, ¿sí? Son especiales. Entonces, en el libro de Jiménez Montoya van a ver en la parte de los brasileros también, sí, se tiene. ¿Ya? Los brasileros les gusta hacer piscinas con zapatas. Y tiene su explicación. Uno lo ve tonto, pero tiene el porqué. Su terreno es malo cuando le llega la humedad, por eso le hacen zapatitas, ¿sí? Zapatitas a sus piscinas. Nosotros no hacemos eso, directamente la asentamos sobre el suelo y es más que suficiente. La supresión ya es un tema que estudiamos en Santa Cruz. Los demás departamentos no deben preocuparse mucho por eso. Hay hartas formas de solucionarlos, hay formas que son caras, hay formas que son económicas. Pero eso ya es, como dijimos, un tema aparte. Lo que estábamos viendo acá es que en realidad ya vienen definidas las dimensiones de las vigas, que son de 20 por 20, ¿ven? Las dimensiones de las columnas, que son de 20 por 20, eso no está en norma, porque es 25 por 25 para que sea cuadrado, pero este que estamos viendo es el tanque de 10 cubos. Hay para 15 cubos, está el diseño para 20 cubos, está el otro diseño para 30 cubos, este otro es para 50 cubos, que hasta ahí normalmente nosotros hacemos. Podría llegar a pasar este de 75 cubos, ¿sí? Los que más se hacen son de 30 y 50 cubos. Yo los he hecho todos, los modelos, ¿sí? Más de 200 seguramente debo calcular, de todos, ¿no? De todos los modelos, los que son de 2 pisos también, doble celda, que son los de 150 hasta 200, 300 metros cúbicos, que son los en Montero, en esos lados se hace. Hace unos 3 años yo creo que se ha hecho el último tanque de este tamaño. Ya no se hacen tanques elevados grandes. Normalmente en las poblaciones, como ya en las poblaciones grandes ya se han hecho, los de 100 cubos casi no se hacen, que sería este el que nosotros vamos a hacer. Se van a hacer seguramente más adelante de nuevo cuando esas ciudades sigan creciendo o esas poblaciones sigan creciendo. Como por ejemplo podemos decir Yapacaní, San Julián, para los que son de Santa Cruz, ¿sí? Son lugares que se van poblando más y ellos están en base a tanques todavía, ¿sí? Lo normal que nosotros vamos a ver afuera son de 30 cubos, 25 cubos, 30 cubos, ¿sí? Y 50 cubos, pero en realidad, si se fijan, es 20 cubos, 30 cubos y 50 cubos, no hay 25. Entonces tenemos que agarrar lo que dice la norma, ¿no? Y lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente y Agua o el FPS, que es lo mismo. ¿Sí? Los del FPS agarran los proyectos de sistemas de agua y los mandan al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ellos son los que revisan, pero el FPS es el ente que financia cada municipio, ¿sí? Cada municipio. Entonces, en este caso, las medidas las tenemos que respetar, pero podemos cambiar los espesores, ¿sí? Ahora, este plano que ustedes están viendo acá, me voy a ir al de 100 cubos, que es el que me interesa, este de acá, ya. ¿Podemos cambiar las medidas de las columnas? Seguramente que sí. Las vigas también. Las paredes sí las vamos a tener que, los espesores de la base la vamos a tener que cambiar porque no están bien. Pero geométricamente el tamaño que nos dice acá, vamos a ir por acá, esto no nos dejan tocar 680 por 680. Eso no podemos cambiarlo. Ahora, lamentablemente, ¿sí? Este plano lo tienen las alcaldías y lo que hacen es simplemente copiar y pegar. Se supone que esto es una guía. El suelo de Santa Cruz no va a ser el mismo que de Montero, no va a ser el mismo que San Julián, no va a ser ni por si acaso igual que el de Sucre, ni el de Cochabamba, ni el de... ¿sí? No es de un barrio a otro cambia, imagínense de un pueblo a otro. Entonces las zapatas es una guía y eso tenemos que recalcular. El viento no va a ser lo mismo en Santa Cruz con respecto al que hace en Samaipata, con el respecto al que hace en Charagua. En Charagua, por ejemplo, se hace un tipo túnel ahí en las tormentas que son olímpicas y es un clásico que en Charagua se caigan los tanques. No ha pasado una vez, ha pasado varias veces, ¿no? Porque el viento pareciera que no, pero hay momentos en el que llega como tormenta del desierto de esa forma, ¿sí? No es que llueva, sino que es un viento
y cuando se pone oscuro es porque levanta toda la tierra y es tal la velocidad que se genera ahí, ¿sí? Que los tanques no lo soportan y explotan los nudos más que todo, ¿sí? Y se colapsa, verticalmente cae porque es por un colapso, no se vuelcan, es un colapso de los nudos. ¿Ah? Entonces, tenemos que necesariamente diseñar todos estos tanques desde cero, pero respetando las secciones que nos da el ministerio, ¿sí? Los tamaños. Entonces, ese va a ser nuestro ejemplo que vamos a hacer rapidito para mostrar, ¿sí? Para mostrar cómo hacemos el cálculo en las dos situaciones. Ahora, veremos por acá. Ahí lo tenemos. Vamos a poner ejemplo. Aquí le diremos datos CIPECAT 2026.a. Ahí está. Y le ponemos por acá. ¿Cómo era esto? Ver en lista. Ahí está. Entonces, este de acá es lo que nos interesa. Vamos a agarrarlo. Nos vamos acá, le vamos a decir nuevo. Busco la dirección. Y le pongo tanque 100. Le damos guardar. Y aquí le diré ejemplo tanque. Y le pondré descontrolado. Sin control. Listo. Ahí está, no lo voy a vincular al BIM Server Center. Obra vacía. Vamos a utilizar la norma boliviana, la actual, la 2020. ¿Ya? Usaré un H21 porque eso se utiliza en el campo. 19 milímetros 3/4 de pulgada, que eso se utiliza en el campo. El acero, bueno, eso es el 5000, que es lo normal que tenemos. La tensión de la zapata, aunque no lo vamos a ver en este módulo, las fundaciones, vamos a colocar uno. ¿Sí? Las acciones del viento la ponemos después. ¿Sí? Así como está, me interesa. Listo. Le damos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es 7 grupos. ¿No? 7 plantas. Y aquí le voy a decir encadenado 01. Encadenado 02. Voy a corregir acá. ¿Ven? 03. 04. 05. Y aquí le vamos a decir base tanque. La altura viene estándar, le vamos a decir 3 metros, aunque varía un poquito 3 metros 10, pero vamos a decirle 3 metros. Este le diremos 1 metro. La tapa del tanque va a ser alrededor, vamos a ponerle mayúscula aquí porque no me gusta eso. Así. Listo. Entonces, va a haber carga de mantenimiento porque la gente va a subir ahí. Entonces son 0,100. La carga del agua le vamos a poner 0 porque la voy a poner independiente y todo esto es vacío, hueco. Seguramente va a haber una carga de una carpeta de nivelación. Podría ser, normalmente no le ponen, pero vamos a decirle que le colocan 200 kilos. Dentro del tanque, normalmente también no se coloca una carpeta, directamente es el hormigón, ¿sí? Y se le coloca una pintura especial para que no filtre, que no es tóxica, ¿sí? Pero vamos a decir que también hay unos 200 kilos. Pero acá ya es hueco todo, le vamos a decir 0. Le damos a aceptar, le digo editar plantas, menos 1 metro, y ahí está. ¿Sí? La base, para el que le interese la hidráulica, este punto donde estoy marcando con, este punto, ya siempre va a ser 15 metros. ¿Sí? 15 metros. Entonces, a partir de ese punto, con el tema del cálculo hidráulico, pueden ir con su bajante, ¿sí? Pueden ir con su bajante y bajar con 3 pulgadas, con 4 pulgadas, con 2,5 pulgadas, dependiendo cuánto es lo que ustedes van a alimentar,
y se van a dar cuenta que van a poder correr kilómetros, ¿sí?, en distancia para poder distribuir el agua en las poblaciones. Normalmente en las poblaciones son redes abiertas, no son redes cerradas. Entonces las redes abiertas son mucho más sencillas de calcular. Entonces tiene su gracia el que esté a 15 metros de altura, ¿sí? Tiene. Entonces es un juego de diámetros, ¿sí?, para que no haya tanta pérdida de carga y en función de los puntos que se va a servir, ¿ya? En San Julián, por ejemplo, se hicieron varios tanques porque no daba para poder hacer con unos 2 o 3, sino que eran varios, ¿sí?, los que se hicieron para poder darle, ¿sí?, el tema de la presión. Se acumulaba demasiado caudal y ya los 15 metros no daba. Más alto de eso tampoco es viable, ¿sí? Es un caso especial lo que ellos tienen porque ellos plantearon hacerlo como Zaguapá con bombas directamente desde agua subterránea, pero las bombas que compraron fueron bombas normales y esas bombas se iban deteriorando rápido y al final se iban quemando. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, sí, lo que pasó ahí es que no les daba los quintos para comprar las bombas que realmente son las necesarias, que son las que vienen, ¿sí?, con variadores de frecuencias, con sensores y vienen en chasis, ¿sí?, o sea, son grandes, ¿no? Vienen de 3, de 4, de 5, de 6 bombas que ellas se van turnando y el sistema presuriza 24 horas al día, ¿no? Entonces, antes que comprar ese sistema, lo que fue acudir al Estado y el Estado les dio el presupuesto para hacer los tanques y con eso es lo que está funcionando. Bien, entonces todo tiene una explicación, ¿sí? Vamos a darle aquí a aceptar. Cerramos esto. Lo cerré. Esperen un ratito. Y este es la barrita para grabatear. Bien, entonces le damos a aceptar. Ya lo he graduado la cimentación para que sea 15 metros clavados ahí sobre la base. Y voy a empezar a colocar las columnas. Me fijo en mi planito de AutoCAD, de acá, de qué dimensión son las columnas. Entonces las columnas las tengo acá de 30 por 30 y las vigas son de 35 por 25 más el eje que son de 680. ¿Por qué voy a hacer este ejemplo? Repito, es para poder mostrar con algo bien sencillito cómo trabaja una estructura en dos estados, ¿sí? En dos estados donde podemos trabajar sin ningún problema. No necesariamente lo que vamos a buscar es entender que no necesariamente tiene que ser menor a 1,10, menor o igual a 1,10. Sale caro en los edificios que son altos, ¿sí?, o son esbeltos. No necesariamente tiene que ser alto para complicarse, por eso vemos también este ejemplo. Bien, entonces vengo acá y fíjense que ya la tengo de 30 por 30, pero solo quiero la columna hasta la base del tanque, porque lo demás es hormigón paredes y no necesito que la columna suba hasta arriba. Una vez que tengo esto, le vamos a dar acá 1, aquí le voy a decir 650, de eje a eje tiene 650 y 15 y 15 hacen 30, 650 más 30, 680, ¿sí? 650 y 650. ¿Ven? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Necesito mantener ustedes ya han tenido práctica con el CIPE, los que han pasado el módulo, que se llama el módulo 4, ya se han debido dar cuenta que es una herramienta interesante, pero deben saberlo manejar. Ahora, ya hice esto, he puesto los puntos fijos, paso por acá entrada de vigas, estoy en el encadenado 1 y dijimos que sus dimensiones de nuestra viguita va a ser de 25 por 35, ¿no? 25 por 35. Entonces venimos por acá, anchura 25, altura 35. Le damos a aceptar y de acá, miren, voy a hacerlo fácil.
Inclusive puedo hacerlo más fácil con el ortogonal y así no le pelo. Borro esto de acá y ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Simplemente he hecho un encadenado. Como esto no tiene cargas, no tiene nada, vámonos para arriba. Le damos grupo, copiar. Lo copio de este otro. Miren que es súper, súper sencillito. Yo calculo en 30 minutos un tanque completito ya con todo armadito para sacar los planos. Entonces venimos por acá, vamos así y le damos así. Bueno, ya lo tengo esto. Listo, ¿ven? Eso es. Ahora, si yo me voy para arriba, ahí está, veremos que el planito nos dice lo siguiente. El espesor es 25 centímetros de las paredes, ¿ven? 25. Y resulta que el espesor de la base es 20 y eso está mal. ¿Sí? ¿Qué nos dice el libro de Jiménez Montoya? Bajo el método inglés, el simplificado para los tanques, nos dice que el 10% de la altura tiene que ser el espesor de la pared y el espesor de la base del tanque tiene que ser igual o mayor al espesor de la pared. Y aquí estamos mal, pues si la pared es 25, la base no puede ser 20, pues no. ¿Sí? Tiene que ser 25. Y además, si nosotros nos fijamos, la altura del tanque técnicamente es 3 metros. ¿Ven? Es 3 metros. Entonces, ahí de ahí viene que nosotros normalmente no le hacemos tanto caso al 10%. Por eso ya el Jiménez Montoya en esta última edición considera una relación de esbeltez entre la altura de la pared y el espesor de esta para poder decidir qué consideración en el espesor, en la apertura de fisuras, si es 0.1 o 0.2. ¿No? Denle una leidita ahí. Ahora, vamos a mantener los 25, pero también voy a hacer que sea 25 la base y 15 centímetros la tapa, así no pasa nada. Ese sí. Bien, entonces aquí estoy trabajando y lo que voy a hacer es crear mi tanquecito. Ahí está mi pared. Le diré que va hasta la tapa y nace desde la base. También no necesito ponerle las presiones porque no me interesa. ¿Sí? No me interesa. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí la mitad de 25, 0.125, 0.125, listo. Le digo sin vigas embebidas arriba, ¿ya? Pero este tiene que partir de un apeo porque no hay una forma directa de hacerla partir de o sea, que sea solo muro. No tengo esa opción. Lo coloco de acá, miren, así, acá, acá y acá. Me voy a fijar que esto no está, observen bien, no está al ras. ¿Ven? Ahí tenemos el tema de que no está al ras. Ese punto y ese punto. Ya está en la flecha más grande. Bien, entonces es fácil. Yo tengo una herramienta acá. Podemos verlo en 3D antes. Ahí está. Y ahí puedo ver que tiene una muesca. ¿Ven? Esa muesca. Entonces, si la columna es 30 y el espesor de la pared es 25, me sobran 5. ¿Sí? Me sobran 5. Bien, entonces, como es 5 entre 2, 2.5, venimos por acá. 2.5, uno acá, otro acá. Lo estoy moviendo los muritos 2.5 centímetros y listo. Esta es la base, entonces voy a ponerle el espesor de 20 centímetros, 25 centímetros de espesor. Listo, me voy para arriba y le pongo 15 centímetros de espesor. Listo. Para los que les interese y se pregunten, esta es la nueva herramienta que tiene la 2026. ¿Sí? Esa es la 2026.
Ya le puse los 15 centímetros y listo, ya técnicamente casi mi tanque, ¿no? Ya está. Aquí automáticamente se van a cargar 100 kilos de sobrecarga de uso y 200 kilos de carga muerta si van a hacer una carpeta. Aquí también 200 kilos, pero si me fijo mi tanquecito, donde está esto de acá, que estábamos buscando, es AutoCAD, ¿cierto? Vamos a ver que el 2.7 tiene. Pero en realidad esto se puede tapar y puede llegar hasta acá a rebalsar, vamos a decir así, aunque no es probable, pero vamos a decir que se tapa o alguien dañino lo tapa, porque tiene unos tubos que son los de rebalse. Miren, ahí está el 6. El 6 es el de rebalse. Entonces vamos a decir 290. Entonces 290, el peso del agua, le vamos a agarrar acá y le decimos cargas en paños, genérica, sobrecarga de uso, le decimos 2.9 toneladas porque pesa 1 el agua y le damos un clic y listo, ya está. Yo lo tengo así, muchos tenían en su defensa del módulo 4, lo tenían así. Eso, ya técnicamente eso ya no lo puedo distinguir, ¿no? El color es muy suavito, entonces yo al tener ese dilema de no distinguir los colores, puedo ver ese bien nomás, pero como yo trabajo un montón, mejor si está así, así no le pelo, ¿sí? No le pelo. Y además porque el color ya me dice que es sobrecargados. Dato interesante, un ingeniero le puso 200, 300 kilos a una escuela, pero los corredores, rampas, todo eso son 300. Entonces tenía que aumentarle 100, ¿cierto? A los corredores. Le aumentó 100, pero a la carga permanente, no a la sobrecarga de uso, ¿no? Por colores nosotros podemos darnos cuenta qué hipótesis estamos cargando y es un error muy simple, ¿no? Y eso va a contraviene a la norma y después veremos las combinaciones de carga y vamos a hacer nota de ese error. De nuevo, entonces aquí ya la tengo, vámonos por las fundaciones, le ponemos las zapatitas, nuevo, le damos, aquí les voy a mostrar también las opciones nuevas. Listo, le damos acá, vista 3D, y ahí está nuestra estructura. El tanquecito con sus zapatitas minis, ¿por qué? Porque no ha sido calculado todavía. No le he puesto viento, solamente con cargas, ¿sí? Está con cargas gravitatorias. Entonces le voy a dar calcular, le damos a aceptar, y el software lo que va a hacer es calcular automáticamente todo en cuestión de segundos, ¿sí? Más tarda en modelar si se dan cuenta. Listo, son 10 segundos que ha tardado. Ahí está. Y vamos a ver acá. Listo, ese es nuestro tanquecito. Pero ese tanque es sin cargas de viento, ¿sí? Sin las cargas de viento. Vamos a hablar de viento ahora, ya no vamos a hablar de sismo. Ayer y antes de ayer ustedes estuvieron defendiendo y todo era el tema de sismo. En este caso es viento. Ahora, el sismo obviamente son cargas mucho más grandes comparadas con las de viento. Pero las estructuras, como en este caso, cuando tienen muy pocos elementos o es muy esbelto, se complica con el viento. ¿Sí? Y es súper complicado con sismo, ¿cierto? Pero con viento, que es lo que nosotros vamos a bregar todo el tiempo, en la mayor parte de los trabajos que nos toquen, el viento va a estar ahí, no va a haber sismo. Y alguien me dirá, pero ingeniero, ¿es obligatorio la norma con sismo a nivel nacional? Es un saludo a la bandera, la norma, ¿sí? Es una salud a la bandera, es obligatorio mediante una resolución ministerial, ¿sí? Pero es un saludo a la bandera, ¿por qué? Porque cuando a uno nos piden con sismo, calculamos con sismo, se hace el presupuesto y no alcanza el dinero, no alcanzan los quintos. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, no, hágalo normal nomás. Si nosotros hablamos de escuelas, hablamos de alcaldías, ¿no? Todo eso lo piden con sismo. Es un saludo a la bandera calcularlo porque después que entregamos, ven cuál es la situación. Las juntas que hay que hacer son juntas de dilatación, que son juntas de sismo, que son 10 centímetros. Entonces ahí no le es viable económicamente, ¿no? Y vuelven de nuevo a decir, no, normal nomás, ¿sí? Las mismas instituciones públicas estamos hablando. Obviamente que si es un hospital
sí va a ser sí o sí con sismo, porque eso es de hace décadas que se pide. Es decir, que las estructuras principales de mayor importancia del Estado sí se hacen con sismo. ¿Sí? Sí o sí se hacen con sismo. Entonces los presupuestos ya vienen con eso. Pero los municipios en los demás, ¿no? En alguna otra estructura más pequeña o algo más común, que es una escuela, una biblioteca, ¿no? O un coliseo, es sin sismo. Es así. ¿Ya? Entonces, pero sí va a estar el viento. Por eso estamos viendo este módulo. Es la forma de poder entender, o sea, lo que se busca es que ustedes entiendan cómo vamos a trabajar con el viento y en estas dos situaciones que son traslacional e intraslacional. Ya que está calculado, vamos a ver como algo curioso acá en resultados, una opción nueva. Miren, tensión en zapatas. Puedo venir acá, abrir una ventana y ya puedo ver cómo está funcionando el tema de las tensiones. Puedo yo agarrar acá y tiquear esto y poner combinaciones. Puedo ponerle máximas. Ahí puedo ver las máximas. Y puedo ver también por combinaciones y le ponemos esto. Cuando yo me acerque acá, puedo ver, miren, realmente por qué sale así, ¿no? Si no hay cargas de viento, si hay unos momentitos chiquititos. Entonces el software lo que hace es esa gradiente. Y ustedes se van a dar cuenta que es desde 0,97. Es poquito, pero el software muestra con colores, ¿sí? A escala, ¿ven? Entonces es desde 0,97 hasta 1,01. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes determinar con eso? Que es un diagrama trapezoidal. ¿Sí? Es un diagrama trapezoidal en un sentido y en el otro también. Entonces, podemos ver que esto se da a través de qué. Esto se da porque hay un normal que le cae aquí y también hay un momento en este sentido y un momento en el otro sentido. ¿Sí? Pero en realidad, si yo me voy acá y lo dibujo bien, sería que aquí hay un normal y la cola tracciona, la punta comprime, ¿cierto? Entonces, el momento está así y el momento del otro estará así, para que en este sector esté el valor más grande, pero los momentos son pequeñitos y es por eso que va desde 0,97 hasta 1,01. Es decir, que es 0,03 la variación, pero el software le muestra de esa manera, ¿sí? Cómo se va a dar la variación, aunque sea muy, muy chiquita. ¿Sí? Él va a hacer eso. ¿Listo? Entonces, esa es la precisión. Lo interesante es que ahora sí puedo ver cómo funciona. Bien, entonces yo cierro esto. Esa es parte de las mejoras que ha traído. Esto va a cambiar hasta fin de año, va a volver a cambiar la parte de cimentación. Ya estamos a poquito de diciembre. En diciembre es la fecha de lanzamiento. ¿Ah? Bien, ya está calculado. Belleza. Vamos a ver este tema, fíjense. Las fundaciones, 280 por 280. ¿Ven? 280 por 280. Oh, bien. Si yo veo las zapatas, entro por acá. Ahí lo tenemos. Y veo que la zapata es de 65 de alto, 25 de borde y el resto es 40, la pirámide truncada. Nosotros sabemos que el 65 viene de la relación de vuelo medios, la altura tiene que ser mínimo. ¿A qué se debe eso? Para que al criterio de la zapata rígida o de la cimentación rígida. Sería lo más correcto. Entonces, el vuelo técnicamente es esta distancia. Esta distancia. ¿Sí? Entonces, 120 más 5 centímetros de cuello son 125. La mitad sería 62,5. El software redondea a 65 centímetros la altura como mínimo para poder aprovechar la tensión del suelo. Al hacer una cimentación rígida, se aprovecha mejor la tensión admisible del suelo. ¿Listo? Eso es lo que hacen normalmente la mayoría de los software. El software, el CIPCAD, hace eso automáticamente, por eso determina esta altura. Lo que nosotros nos vamos a fijar es que 65 dijimos que es su altura total y el borde es de 25 centímetros. Recuerden que el 25 también tiene una explicación de dónde viene porque la norma especifica eso. No lo dice para que sea para zapatas, sino
dice que el acero que esté en contacto con el terreno la parrilla que esté en contacto con el terreno, hasta la parte superior mínimo debe tener 15 centímetros de espesor. ¿Sí? 15. Entonces 15 más la parrilla más recubrimiento hace 21 punto algo. Como es 21 punto algo, el software no pone 21, pone 25. ¿Sí? De ahí viene. Pero está dado en la norma y el software le hace caso a lo que dice la norma. Bien, también acá puedo hacer esto de acá y ver lo mismo, ¿ven? Pero solo para ella, el otro era el conjunto. Ahora, la zapata estamos viendo que es decente, ¿sí? Aunque ustedes digan 280 por 280, claro, es 1 de tensión. Recuerden que las áreas verdes que deja, no solamente en Santa Cruz, aquí en la China debe ser lo mismo, cuando urbanizan un terreno es de un privado, ¿sí? Es un privado. Entonces el privado tiene que ceder terreno para las calles y para el equipamiento. Entonces, las calles son obligatorias, o sea, no hay donde quejarse de eso, ¿no? Ya vienen estandarizadas, qué ancho debe tener, me podré pelear un poquito con las aceras si lo hago más gruesa, más ancha, menos ancha, pero también viene definido eso, ¿sí? Las calles no hay como cuestionar el ancho, viene dado. Las aceras, bueno, ahí podría discutirse, pero lo que hacen es el equipamiento, es decir, que tiene que dejar terrenos, ¿sí? Para equipamiento del municipio, o sea, para el tema estatal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que dejar plazuelas, tiene que dejar lotes, terrenos para que ahí se haga un hospital, se haga una escuela y demás. Hay porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Es darle el curichi, el lugar más feo, el lugar más bajo, donde está monte, ¿sí? Entonces, cuando toca hacer una escuela, toca hacer un tanque, el terreno es lo peor que puede haber ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha cedido. Actualmente la norma en Santa Cruz ya los curichis no los acepta como área de equipamiento, ¿no? Porque antes eran en tiempos anteriores, era un curichi, la gente le echó basura, le echó cascote y con el tiempo se secó y ahí es donde creció el pastito, ahí es donde la alcaldía hizo la canchita, ¿sí? Y el monte también queda ahí. Y cuando se va a hacer una escuela, uno se da cuenta que es 1,20 m cascote con basura y por debajo son varios metros de lodo, que eso era el ex curichi. Entonces, ahora ya no se deja o no se acepta que el curichi sea el área cedida, no se lo considera. Aunque todo es flexible, ustedes saben cómo funciona. Entonces, las zapatas, no es de extrañarse que el terreno sea feo y no es de extrañarse que la zapata sea tamaño familiar. Por eso le puse 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Ahora, pero aquí está decente todavía. Vamos a revisar cómo están las columnas. ¿Sí? Cómo están las columnas. Y vamos a ver, ¿dónde están las columnas? Aquí está. Ahí está. Las columnas yo puedo ver que es 1,4 de cuantía, que ustedes ya manejan eso. También bajitos todavía. Y arriba ya es 1,1,1,1. Las 4 son las mismas, porque esto es simétrico. Entonces, no es problema las columnas, no es problema. Ahora, vamos a ver las vigas. Y resulta que las vigas se van a sorprender ustedes que está resuelta con 2 de 8. ¿Sí? 2 de 8. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de armado 2 de 8, que sería estos que tenemos acá, S, S y 2 de 8 también abajo, ¿sí? Eso se debe a un artículo que está dentro de la norma de la NB, de la ACI 318, donde nos dice que la armadura mínima, ¿sí? Se da por una formulación, pero existe una excepción. Cuando la sección es muy grande, se puede poner 4/3 de la armadura de cálculo o necesaria, y esta puede ser menor a la armadura mínima. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Por ejemplo, el software lo que va a hacer es acá, si yo saco la memoria de cálculo, veo el diseño, y aquí voy a ver la armadura mínima. ¿Ven? Y aquí la armadura mínima, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo que está aplicando el 9612, que sería armadura mínima, y el 9613, que sería sección muy grande, ¿no? Entonces, lo que ha decidido el software por nosotros ha sido aplicar sección muy grande, donde se requiere 4/3 de la armadura requerida
necesaria o de cálculo que obtiene cualquier software, mediante cualquier software, ¿no? Entonces, la armadura requerida para el esfuerzo que tiene es 0,57 centímetros cuadrados. Entonces hay que ponerle 0,76, que sería 4 tercios, y 2 de 8 hace 1 centímetro. Entonces, con 2 de 8 lo tengo sobrado. Ahora, ¿cuánto es la armadura mínima según la otra ecuación? Nosotros sabemos que es raíz cuadrada de la resistencia entre 4 veces la resistencia del acero, la resistencia del hormigón, entre 4 veces la resistencia del acero por B por D, ¿no? Que eso es un valor más grandecito. Ahora, ¿cuál es la área necesaria? El área necesaria viene a ser, o la de cálculo, o la requerida, viene a ser esta que aparece en esta gráfica. Este que está el rojo, que ustedes están viendo. Entonces, el área necesaria por cálculo o el área requerida es la roja, no es la armadura mínima, ¿no? Es la que sale por cálculo. Y esa armadura, haciéndolo en SAP 2000, haciéndolo en CIPECAD, va a tener pequeñas variaciones, no va a ser sustancial, va a ser la que sale muy parecido en cualquier otro software, ¿sí? ¿Ya? El armado ya es diferente. Entre criterios que yo ponga en SAP 2000, en ETAP, en los otros, va a ser diferente con respecto a lo que hace SIP. Ahí sí va a variar la armadura colocada, no la requerida. Ahora, la requerida es lo que nosotros estamos viendo, pero resumiendo, es armados mínimos, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es colocar el viento. Miren, y aquí nos vamos a sorprender. Voy a colocar el viento. Ustedes ya saben poner eso. Le ponemos acción del viento. Buscamos la norma boliviana. Recuerden que la que tiene implementada acá es la del 2014, ¿sí? La del 2022 ya ha sido reemplazada, o sea, la 2022 ha reemplazado a la anterior norma, es puro y duro ASCE, ya era en ASCE, pero en base a CIRSOP también, que es la Argentina, pero en esta última que salió, que es la que está en INORCA, la 2022, es puro ACCE, ¿sí? Es norma americana. Ahora, ¿cuánto de ancho tiene esto? 6 metros 80. 6 metros 80. Ahora, el tipo de importancia que vamos a colocar, edificios de peligro sustancial a la vida humana. Este sería todos los edificios y estructuras, excepto los listados del 1 y el 2. Este sería de poca importancia. Estos serían los edificios normales. Esto es prioridad nacional y esencial del Estado. Vamos a decir que sea tipo 3. ¿Ya? Vamos por acá a decirle dónde vamos a hacer. Le diremos que es Santa Cruz, el Virubiru. Ahí. ¿Sí? Santa Cruz, Virubiru. Le daremos a aceptar. Sí, y se coloca la velocidad del viento. ¿Listo? Belleza. Ahora, es por pórtico CCC. ¿Qué tipo de estructura va a ser? ¿Es un centro urbano o suburbanos? ¿No? Porque ya hay casitas. Entonces, ese va a ser tipo B. Le diremos que es llano. ¿Sí? Diremos que es llano. Y aquí tengo que activar el efecto de segundo orden. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros colocamos unas cargas horizontales, ya sean sismo o ya sea viento, en la mayoría de los casos vamos a ir con el viento, ya tenemos que hacer un análisis de segundo orden para considerar sus efectos. ¿Sí? Ahí está, sin efectos de segundo orden, dice ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar, ya sean estructuras traslacionales o intraslacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí yo lo tengo resumidito, qué es lo que hay que hacer. Ahí está. Eso es. ¿Sí? Esto de acá es. Ahí está. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar los efectos, un análisis de segundo orden simplificado, PDETA, para considerar sus efectos de las cargas horizontales sobre la estructura, que normalmente aplica eso, vamos a hacer, el primer paso es el factor de amplificación. El factor de amplificación, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, considera el grado de fisuración de la estructura. Si nos vamos a nuestra explicación, aquí, en este caso, si ustedes recuerdan, se hace dos modelos, uno con cargas gravitatorias y el otro con cargas horizontales. Ambos modelos se diseñan con la inercia al 100% geométrica. Pero para poder hacer ya el análisis, ¿sí? Y poder calcular el gamma z, que sería el porcentaje
que el factor de estabilidad global, que es el porcentaje que nos muestra el porcentaje del efecto segundo orden con respecto al primero, ¿sí? Tenemos que considerar este desplazamiento horizontal que se genera por el segundo modelo, porque hay un primero que es gravitatorio, el segundo con las cargas horizontales. Este desplazamiento delta se multiplica por un factor de amplificación. Ese factor de amplificación está en función del grado de fisuración, dependiendo la norma que nosotros usemos. Si es la norma española es 2, si es la norma americana es 2.5, si es la norma brasilera, dijimos que era 1.57, si no me equivoco, ¿sí? Y si es sismo es 1, por ejemplo, porque es una situación extraordinaria, dice, ¿no? Y eso está en función de eso. ¿Para qué hacemos este factor de amplificación? ¿Sí? Es para poder determinar este que estamos viendo acá. En realidad no es que vamos a utilizar la obtención, ¿sí?, de todos los esfuerzos con ese grado de fisuración, sino que vamos a utilizar ese grado de fisuración para poder obtener su consideración de efectos de segundo orden. ¿Sí? Con eso. Ahora, ¿dónde aplicamos eso? Bueno, comencemos con el CIPE y cuando ponemos viento, este es la clave, ¿no? Entonces vamos a activar. Ahora ustedes seguro lo han hecho de memoria en el proyecto que defendieron ayer y antes de ayer. Y esto yo tengo que colocar. Ahora, José Calavera, porque esto sale de la norma americana, es del famoso índice de estabilidad que hemos explicado que de ahí viene el gamma Z, ¿no? Parte del principio del control de derivas que hace la ACI, ¿no? Eso lo hace por pisos. Entonces, el factor de estabilidad global es un valor de toda la estructura, no es por piso. Ahora, aquí el detalle es lo siguiente, que José Calavera, ¿sí?, aporta a este método, ¿sí?, a través de esas mediciones que dijimos que se hicieron en tesis doctorales allá en España, donde se dieron cuenta que la estructura real no se mueve como nosotros lo calculamos. Dijimos que en pruebas que se han hecho allá, con análisis de primer orden, con inercias al 100% geométricas, ¿no?, se ha obtenido el desplazamiento horizontal que se da en la estructura y midiéndolo en la vida real, resulta que en la vida real ha dado la mitad o un tercio del valor calculado teóricamente, considerado todo el análisis en primer orden, ni siquiera en análisis de segundo orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que la estructura, los elementos no estructurales, como son los muros, las carpetas, ¿sí?, los marcos de ventanas, los marcos de puertas, todo eso, aunque nosotros no querramos, aporta rigidez y cambia la forma de trabajar de la estructura. De ahí viene la discusión de que la clasificación mediante la formulación que tienen los europeos es irreal. Por eso nosotros estamos aprendiendo a hacer este método y no lo estamos clasificando. Directamente vamos a aplicar este método y con esto vamos a decidir dónde queremos trabajar, si hacemos en intrarrelacionales o traslacionales, dependiendo, ¿sí?, vamos a decirlo así, cuando es grande, si soy responsable, voy a hacer fino mi trabajo. Entonces intrarrelacional es a la segura, traslacional sería más económico y yo puedo ir tanteando. Ya se dieron cuenta en el trabajo que ustedes hicieron que el tanteo son de un montón de tiempo, ¿cierto? Primer cálculo, segundo cálculo, tercer cálculo, cuarto cálculo. Alguien me decía ahí, tardó más de 40 minutos mi computadora en resolver el proyecto, dependiendo de las capacidades, ¿sí? Entonces, aquí lo que dijo José Calavera fue que con las mediciones se sacó un criterio nuevo. Si la esbeltez del edificio es menor o igual a 2, se puede considerar el 100% de la inercia en el factor de amplificación, Entonces, aquí tenemos ese criterio, ¿ven? Condición, altura del edificio entre el ancho del edificio, si es menor o igual a 2, el factor de amplificación es 1. Entonces, yo tengo 18 metros de alto el edificio. Yo agarro y digo, 18 metros de alto. ¿Cuánto mide el edificio en planta? 6 metros 80, ¿cierto? Entre 6,80 lo divido y yo tengo 2.64 de esbeltez. Altura del tanque entre el ancho del tanque en este caso.
tengo 2.65. Entonces, ¿estoy más superior a los dos? Sí. Por lo tanto, tengo que considerar el factor de amplificación a 2 o 2.5, dependiendo de la norma que esté usando. A mí me gusta usar 2. ¿Sí? Le vamos a dar a aceptar y fíjense que ya se considera. Le damos a aceptar, se pierden los datos, no pasa nada. Yo puedo entrar acá y aquí ya puedo ver cómo el software ha calculado las cargas conforme a la norma que yo he establecido, que en este caso será la norma boliviana, ¿sí? La 5000, la NB 122-5003, ¿no? Versión 2014. Una vez que tenemos eso, le vamos a dar a aceptar, le damos guardar, y aquí hay que tomar en cuenta lo otro, miren. ¿Se acuerdan que se habla también, si es traslacional o traslacional, se habla del pandeo, ¿cierto? El pandeo general que tenemos acá está especificado en el caso del hormigón, del acero y de la madera, está acá. Para nosotros, el que nos va a interesar es este, ¿no? Que es hormigón, este de acá. Ah, ese rojo no me gusta. Este de acá. Este que es ese de ahí. ¿Ven? Ahí está especificado. Eso es el general, como todos los pisos y en todos los sentidos, tanto en X como en Y, va a darse con un factor de 1. Y ustedes van a decir, 1 es intraslacional o 1 es el mínimo para traslacional, ¿cierto? Si quieren podemos revisar. Aquí vamos a ver. ¿Ven? Este de acá es 0,5, 0,7 y 1 el máximo en estructuras traslacionales. Y en estructuras traslacionales va desde 1 el mínimo, 2 el máximo, el medio y el infinito, el valor extremo, ¿no? Inimaginable, infinito. Ahora, aquí se dan cuenta que el programa dice 1, 1, 1. Lo que estamos haciendo también es parte de lo que está dentro de la memoria de cálculo del software que recomienda hacer este procedimiento. ¿Sí? Por eso ya les dije, el mejor software que tengan es el que mejor ustedes manejen y conozcan. ¿No? No tiene que ser la 2026. Yo conozco gente que trabaja con la 2017 y es feliz con eso. ¿No? No vamos a decir que sea original, es la pirata la que manejan ellos. Pero se siente muy cómodo con ella y no lo van a cambiar, aunque pirata ya hay hasta la última versión, ¿no? Bueno, entonces, este va a ser el primer paso, ¿listo? Ahora, ¿existe desplazamientos en la NB como máximos, valores en desplazamientos horizontales? No existe ese criterio en la NB de hormigón, ¿sí? No hay eso, no hay. Tampoco lo tenemos en la de viento. En la SCE sí está, que sería la norma americana, pero ese es el gran dilema. ¿Sí? Ese es el dilema. Ahora, ¿de dónde sale este H sobre 750? En la norma CBH87, que también es de los españoles, ¿sí? Que es la norma EH, ¿sí? En la CBH87 nos dice que el análisis P delta se lo puede hacer hasta 15 pisos de serie, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta que el desplazamiento máximo permitido en la parte superior, es decir, en la cabeza del edificio, debe ser la altura del edificio entre 750. Ese es un parámetro, que el que está remarcado es un parámetro que nos dice la CBH87. La NB no nos dice eso, la de hormigón. La NB de viento tampoco nos dice eso, pero en norma americana la ASCE sí tiene también los límites establecidos, pero no lo tenemos fijados como norma actual en Bolivia porque se les ha escapado esa cosa. ¿Sí? Pero esta parte van a darse cuenta que es muy fácil cumplirla. ¿Sí? En la mayoría de los casos va a ser muy, muy, muy sencillo. El problema va a ser controlar el tercer paso, que sería el factor de estabilidad global. Entonces, una vez que yo introduzco las cargas, ya calculo y el paso 2 y el paso 3 ya son comprobaciones que yo debo hacer. ¿Sí? Comprobaciones que yo debo hacer. ¿Para qué yo tengo que hacer esas comprobaciones? Para que cuando vea que el factor gamma Z sea menor a 1,10,
menor o igual a 1,10, yo voy a decir la estructura es intraslacional. Intraslacional. ¿Sí? Si es mayor a 1,10, diré que la estructura es traslacional. Ahora, si yo cumplo el plazo, el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, lo cumplo al pie de la letra, la estructura, fíjense, dice, la estructura se comporta como intraslacional. Y podemos certificar que el coeficiente de pandeo sería el más crítico, que es 1. Recuerden que el menor es 0,5, el intermedio es 0,7 y el máximo es 1 en estructuras intraslacionales. En estructuras translacionales, parte de 1 llega a 2 y puede ir hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, ya hicimos el paso 1, ahora le damos calcular. Aquí vamos a darle a aceptar. Se perdieron los resultados, no pasa nada, le vamos a dar a calcular incluso la cimentación, pero lo que quiero es que ustedes se fijen en esto. Calcular incluso la cimentación, le voy a dar a aceptar. Listo. Miren lo que sucedió. Se hicieron unos zapatangos ahí, miren. Ese es el nuevo modelo de la zapata. Cambió un montón solo por ponerle viento. Solo por colocarle viento, cambió el tamaño de la zapata. Se hicieron de 2,85, si no me equivoco, 2,65, se subió, 2,85, se subió a 3,10 metros. Ahora, ¿qué más sucedió? Sucede que es 70 centímetros de alto y 55 de borde. Cuando entramos por acá y nos vamos para acá, van a darse cuenta que ese monstruo de zapata es el resultado de las acciones del viento que yo acabo de colocar. ¿Ya? Si nos es absurdo. Pasamos a resultados. Voy a venir a ver las columnas. Y cuando entro a las columnas, veré que 5% está dando acá 5, 5, 3.1, 2.2, 1.4. ¿Sí? Y además está fallando, acá me está en rojo. ¿Sí? Está al 103% excedido. ¿Cuánto es el mínimo de la armadura? 0,6. 1% vamos a decir, ¿no? ¿Y cuánto es el máximo en todas las normas del mundo? 8%. ¿Hasta cuánto trabajamos en los edificios? Hasta el 4%. No llegamos hasta el 5%. Pero el software hizo el 5 porque teóricamente puede llegar al 8, pero igual está dando error. ¿Sí? ¿Por qué se ha dado ese cambio? Por las acciones del viento. ¿Sí? Por las acciones del viento. Bien, el viento en este caso lo está destrozando. ¿Sí? Lo está destrozando. Ahora, ¿qué más podemos ver? Ah, las vigas. Vamos a ir a las vigas, reviso las vigas y aquí ya tengo una sorpresa. La sorpresa es que, ¿sí? La sorpresa es que ya no se soluciona con 2 barras de 8. Ya tengo 2 de 10 arriba y 2 de 16 abajo. Y en esta parte me debe llamar la atención que yo tenga a 0, ¿sí? Que yo tenga 0 aquí y aquí, no es problema, ¿sí? No es problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que hay negativos, ¿cierto? Que eso es lo que yo acostumbro a tener en una estructura normal. Que tenga 0 en la panza también es normal, pero que yo tenga 0 aquí y aquí, eso ya no es normal, porque no puedo tener a 0 de refuerzo en la parte inferior de los apoyos. Pero estoy viendo la gráfica abajo que sí pide. Entonces, los puntos verdes son los que me llaman la atención porque eso no estoy acostumbrado a que me salgan los cálculos. ¿A qué se debe eso? A los efectos del viento. ¿A qué se debe que necesite tanta armadura? A los efectos del viento, tanto arriba como abajo. En este caso podemos ver que el acero que me pide son un poquito más de 5 centímetros y aquí ya me pide como 4 centímetros, ¿sí? Lo más triste es que no es el crítico todavía. Cuando yo me voy a un piso más arriba, aquí, en el segundo piso, vamos a ver que aquí ya me está pidiendo barras de 20, de 16, 2 de 10,
2 de 20, 1 de 16, 2 de 10, 2 de 10, y abajo me pide 2 de 20, 2 de 16, 1 de 10. Si me fijo la cantidad de acero que me está pidiendo acá, vamos a sorprendernos que ya ahora me pide 12 centímetros de acero arriba y 10 centímetros de acero abajo. ¿A qué se debe eso de nuevo? A los efectos del viento. Yo no le he aumentado cargas gravitatorias. ¿Sí? Solamente le he puesto la acción del viento. ¿Cuál es el problema de esto? Oh, yo estoy viendo que tiene un montón de fierro. Pero ingeniero, tenemos que revisar los pasitos que usted dice, o sea, el 2 y el 3. Entonces vamos a ir con el 2, que viene a ser la altura del edificio entre 750. Bueno, vamos con eso. Vamos a revisar aquí en envolventes, máxima, el desplazamiento podemos utilizar acá, ¿sí? Y agarro cualquiera porque esto es simétrico, por eso lo escogemos. Entonces tengo hasta la base del tanque la columna, ¿ya? Entonces tengo 14.8 metros. Yo puedo agarrar y decir es H, la altura, entre 750. Entonces vamos a hacerlo fácil, miren. 14.80 por 100, eso es centímetros. Entre 750 lo divido. 1.9 centímetros se me permite que se desplace la estructura. ¿Sí? Si lo multiplico por 10 para que sea milímetros, me permite 19.7 milímetros. Vamos a decir que son 20 milímetros el máximo que se puede desplazar. ¿Sí? 20 milímetros. Pero acá la sorpresa es que yo tengo 30, 43, 53, 59 en X. En Y tengo lo mismo, porque es simétrico, pero ya está superado. 3 veces está superado el valor. Entonces no está cumpliendo, ¿cierto? El paso 2 no está cumpliendo. Si yo no cumplo el paso 2, ya me está diciendo algo la estructura, no está controlada, ¿no? Si me voy al tercer paso, que es este factor de estabilidad, voy a venir acá a la impresora y en la impresora voy a buscar estabilidad, análisis de estabilidad global. Ahí está, ¿no? Saco este, ahí está el factor de amplificación, es 2. Aquí están los momentos, momento de vuelco producido por las acciones horizontales y momento por P delta producido por distintas hipótesis. Ahí está, miren. Chan, 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 chan. Y podemos ver, FB le llama al gamma Z el programa. ¿Sí? Para nosotros, este va a ser, epa, gamma Z. ¿Listo? Gamma Z. Ahora, notemos que ahí tengo el factor de estabilidad. Como esto es simétrico, porque lo escogemos para eso, este ejemplo, porque es sencillo de entender y es fácil de calcular n veces y poder verlo en un curso cómo se comporta, ¿sí? Porque si me pongo a hacer un edificio, vamos a estar durmiendo cada rato, ¿cierto? Fíjense, dice 1,19. ¿Cuánto tiene que ser para que sea intranslacional? Menor o igual a 1,10. Ahora, ingeniero, pero usted dijo que la norma brasilera permite hasta 1,30. Sí, permite hasta 1,30. Pero otro de su compañero pero dijo que hasta 1,20 es lo que se utiliza en el Brasil como forma práctica. Una cosa es que la norma me permita 1,3, el factor de estabilidad, pero en la práctica los brasileros utilizan 1,20. ¿Sí? Pero ahí ustedes me van a decir, ya 1,20, pero este tiene 1,19 y se está destrozando las vigas, se están destrozando las columnas, se están destrozando, ¿sí? Se está destrozando las cimentaciones. De ahí viene ¿sí? La frase o el criterio que nos dice, es malo que se mueva poco,
el edificio. Es malo. Es malo, ¿sí? Es malo que se mueva mucho. ¿Sí? ¿Hay alguien que me escribió? Vamos a revisar acá. La ecuación de estabilidad global, ¿qué significa cada componente de esa ecuación? ¿De cuál, de cuál, cuál? Ah, eso, ¿sí? Esto de acá. Bueno, esto de acá ya considera, ¿sí? Esto de acá considera ya las combinaciones, ¿sí? Para cada combinación, en realidad, el software saca, ¿ya? Ahora, esta parte es una formulación simplificada, ¿sí? Es una formulación simplificada, donde nosotros tomamos en cuenta ya las combinaciones, es decir, que estas son combinaciones. Por efectos de combinaciones se va sacando cada uno de los valores. Ahora, lo que nosotros estamos viendo acá es que cuando aplicamos la norma, ¿sí? Cuando aplicamos la norma, nos vamos a dar cuenta que existe 4 de viento en X y existen 4 de viento en Y. Como hemos tocado el tema de la norma de viento al final del módulo 4, nos hemos dado cuenta que se analiza en más viento en X menos viento en X, ¿no? Menos X, más X, más Y, menos Y. Pero también teníamos el coeficiente de exposición, ¿sí? Que era, ¿sí? Exposición positiva, exposición negativa. Como hay negativo y positivo para cada sentido, por eso hay 2 más X y dice exposición positiva, exposición negativa. Esa es la razón por la cual existen 8 hipótesis de viento. Ahora, estas hipótesis de viento se van a combinar con las demás hipótesis y van a darnos alrededor de 32 combinaciones de cargas. Entonces, esa formulación del F de gamma Z FB se considera para cada una de las combinaciones. Esa es una formulación simplificada que está ahí. Es más complicado, pero para que se entienda, el que está amarillo aquí arribita, este representa las combinaciones. Es decir, que el software hace para todas las combinaciones donde haya fuerza horizontal, calcula un gamma Z. ¿Sí? Un gamma Z. Entonces, si usted dice que hay 32 combinaciones, no quiere decir que en todas haya, ¿sí? Pero tampoco quiere decir que solo en 8, en estas 8, son las que se analizan. En realidad, son todas las combinaciones donde participe la hipótesis que genera el desplazamiento horizontal, en este caso el viento, ya sea X o Y, ya sea positivo o negativo, y ya sea exposición positiva o negativa, ¿sí? Va a calcularse. ¿Eso quiere decir que hay más gamma Z entonces que diferentes a 1.19? Sí. Hay otros que lo vamos a ver despuesito. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que ustedes entiendan es que estos son los pasos que nosotros hacemos. ¿Sí? Para poder decidir si la estructura es intranslacional y es viable, así como está, ¿no? Si la estructura es traslacional, si da 1.19 y los esfuerzos son decentes, pues yo me quedo con intranslacional, pues, ¿no? Y de ahí lo que nosotros estábamos diciendo, de que es malo que se mueva poco y es malo que se mueva mucho. ¿Cuánto es lo que tiene que moverse el edificio o mi estructura? Y eso yo preguntaba, ¿no? Eso me preguntaba. Siempre nos dicen, es malo que se mueva mucho y es malo que se mueva muy poco. ¿Por qué? Porque es malo que se mueva poco porque la estructura es demasiado rígida, quiere decir que las piezas son demasiado grandes, es caro. Es malo que se mueva poco porque se mueva mucho, diría, porque la estructura es muy débil y hace que las cuantías se disparen y se vayan hasta el cielo. Se hace caro las cuantías de acero dentro de mi análisis unitario. Y las fundaciones son carísimas porque estamos viendo que necesariamente van a ser un monstruo para poder darle estabilidad porque la estructura se mueve demasiado. En este caso estamos viendo un ejemplo de una estructura descontrolada donde se está moviendo demasiado. Pero ingeniero, es menos de 1.20, correcto. Por eso viene el dicho de que es malo que se mueva poco y es malo que se mueva mucho. El tema es cuánto es malo
que se mueva mucho. Porque que se mueva poco es fácil, pues yo le pongo un monstruo de columnas ahí, le pongo muros y se mueve poco, pues no. Es fácil hacer algo caro, que la mayoría de los que entregaron su proyecto y defendieron su trabajo hicieron cosas caras. Ya les he dicho, es válido. El problema es del dueño por contratar a alguien que no maneja bien estructuras y le va a hacer una solución que es cara, ¿no? Es segura, pero es cara. Pero yo califico eso, ¿sí? De que ustedes entiendan el concepto de diseño sismo resistente, aunque la estructura salga cara. Ya en forma profesional, ¿qué les dije? Eso no está bien. Es estable, funcional, belleza. ¿Se va a presupuestar? No se va a hacer. ¿Por qué? Porque se sale el presupuesto y es caro. Ahora, si ustedes me dicen, ingeniero, 1.19, 1.20 es lo que nos recomiendan los brasileños, pero yo les he dicho que no es que las estructuras, todas, trabajen a 1.20 bien. Hay un límite. Y de ahí viene ese límite que es malo que se mueva poco y es malo que se mueva mucho. ¿Cuánto tiene que moverse? Un punto de equilibrio en el cual no se me disparen los esfuerzos. Porque yo puedo trabajar en estructuras traslacionales, ¿cierto? Al igual que puedo trabajar en estructuras intraslacionales. Ahora, fíjense que en esta diapositiva que estábamos viendo, yo les mostré que en la mayoría de los casos de los edificios que a ustedes les va a tocar, todos dan a la primera 104, 108, 103, ¿ven? 108 con 13 pisos. Son ejemplos que les estoy colocando. Entonces, en la vida real va a ser sencillo, pero existen estructuras que no tienen que ser altas, que va a ser una complicación, como el ejemplo que estamos haciendo en este momento, que es el tanque. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Yo me he equivocado poniendo el viento, en este ejemplo el tanque, pero esto expresa un descontrol de una estructura. No llegó como los brasileños a 1.20 y se está destrozando. ¿Qué se está destrozando? Las zapatas están saliendo gigantes, se está haciendo carísima. Las columnas tienen cuantías de 5 y está técnicamente desarmándose la estructura. Y las vigas tienen aceros de 20, 25, solo por el efecto del viento. Les voy a mostrar estas vigas. Yo siempre muestro estas porque me dejaron sacarle fotos. Había un montón de estas, ¿sí? Había un montón, pero solo me dejaron sacar fotos a estas. Ahí está, miren. El ingeniero quería taparlo. Seguro lo vas a mostrar a tus alumnos. Sí, para eso sacó fotos, pues, ¿no? Sí. Miren, este es un edificio. Sí, este es un edificio. Los que han hecho CP1 seguro ya lo han visto esta foto. ¿Sí? Este es un edificio de más de 20 y pico pisos, ¿no? Más de 40 y algo millones de dólares cuesta este proyecto. Ese es el plano que se entregó para revisión. Volvamos a mirar nuestro tanquecito de CIPE. Vamos a ver la viga. Miren cuántas capas de acero. Yo le voy a hacer un corte aquí. Miren. Ahí está. Ahí está. Ese es el corte, ¿cierto? Miren la cantidad de acero que pide. De 20 milímetros, abajo de 16 milímetros y de 10 milímetros. Una mezcla de todo. Pero lo sospechoso son estos armados, ¿no? Miren. Y los armados abajo. Estos armados. Esto de abajo es lo que a mí me interesa ver. Estos son los sospechosos. Esto y esto. También es sospechoso que salga un montón arriba, pero lo más sospechoso es el que sea el de abajo, porque el de abajo es raro, el verde, los verdes. ¿Ya? Volvamos a la foto. Vamos a poner los amarillos. ¿Listo? Amarillo, amarillos, amarillo la otra foto, amarillo la otra foto. Sí, eso se supone que hay momentos negativos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los sospechosos? Los verdes, ¿no? Voy a marcar los verdes. Ahora se dan cuenta, es un edificio de más de 20 pisos.
¿Qué creen que ha sucedido? ¿Quién me puede decir rapidito, quién me puede decir qué es lo que sucedió ahí? Este es un edificio que está sometido a cargas de viento, no hay sismo ahí, porque en el documento dice solo viento. ¿Qué creen que ha sucedido ahí? Está descontrolado, ¿sí? Es una estructura traslacional o intraslacional. Todos van a decir es traslacional, ingeniero, porque los efectos de segundo orden se han disparado de tal manera de que está saliendo a cero, ¿no? El hijo del dueño, tal vez de las lomas, es el calculista, vamos a decir así, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Creo que no debíamos contratar al ingeniero que es el hijo del dueño que vende el acero, dice, ¿no? Porque le va a poner todo el fierro del mundo. Hay un meme ahí en dibujitos, ¿no? En este caso no es, ¿no? Pero el calculista no maneja el criterio que estamos viendo acá, que la estructura se debe controlar. Como es malo que se mueva poco y es malo que se mueva mucho, aquí se está moviendo demasiado. ¿Sí? Demasiado. ¿Qué pasa cuando se descontrola una estructura? Cuando se mueve demasiado por el viento, está descontrolado el factor de estabilidad, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el acero se dispara porque los esfuerzos que se generan por viento van a dar de resultado estos armados, ¿sí? Vamos a ver que aquí hay algo más delicado todavía, ¿sí? Hay algo más delicado. Sabemos que la derivada del momento es el corte, ¿no? Y fíjense acá el corte. Fierro de 16 cada 7. Fierro de 12 cada 5. ¿Ven? Se ha roto esa viga. Y el calculista le valió porque no le entiende al tema de edificios. Y ahí viene el tema de que los costos son tan bajos en edificios grandes y que hasta pagan con aire o licitan para ver quién le da a menos precio y al fío, porque le pagan en aire, que hace que la gente que no maneja bien el tema de estructuras o no es responsable, vamos a decir así, porque hay gente que sabe de esto, pero no es responsable, se adjudica estos proyectos y hace estas cosas que estamos viendo. ¿Sí? Y ustedes se están dando cuenta que no es difícil que se llama analizar si esta estructura está bien o está mal. Vamos a ver una siguiente imagen. Esta de acá. Y tenemos la misma situación. Voy a marcar de nuevo los verdes que son sospechosos, ¿no? Estos de acá eran los verdes, ¿no? Están los verdes que son sospechosos. Y los amarillos. ¿Cuánto tiene arriba? 4 barras de 25, una de 25, 2, 5 de 25, 5 de 20, 3 de 20, 4 de 16 en los verdes, 5 de 25, 4 de 25 y 1 de 25. Y lo más triste, aquí dice fierro de 12 cada 6. Se ha roto por corte esa viga. Este otro tiene 6 capas de acero, miren. 6 capas de acero. Es un absurdo. Aquí está haciendo una pregunta a su compañero. ¿Qué es lo que dice la NB 5001 sobre el tema del factor de estabilidad? La NB no nos habla directamente del factor de estabilidad, nos habla del índice de estabilidad que es lo mismo, pero controlado por plantas, que es el famoso índice de estabilidad. ¿Sí? Que si nosotros hacemos ese control por pisos, deberíamos estar bien. ¿Sí? Ahora, al comienzo de la norma, en los primeros capítulos, nos dice que cuando hay cargas horizontales debemos hacer un análisis de los efectos de segundo orden. Y ahí también nos mencionan la forma cómo hacerlo correcta, o sea, con precisión, y la forma simplificada, que ahí también lo menciona los PDELTA. ¿Sí? La norma brasilera, por eso la citamos, porque la norma brasilera nos dice, esto se hace con estructuras interrelacionales y esto se hace con estructuras intrarlacionales y traslacionales. Viene bien definidito. ¿Sí?
¿Qué podría? También menciona en la norma que el análisis de segundo orden de momentos mayor a 1,40 comparado con el análisis de primer orden se considera intranslacional para que podríamos usar ese criterio. No, la norma ACI o la NB dice que el índice de estabilidad tiene que dar menor o igual al 5%. ¿Sí? No hay un criterio que diga el factor de estabilidad global. En la ACI no nos indica eso. ¿Por qué? Porque se basa en el índice de estabilidad, que es un control por piso, y este tiene un límite que es el 5%. ¿Sí? Partimos de ese criterio de que dice la norma americana, que es la ACI, que es copia la nuestra de ella. ¿Sí? De ahí se parte y se puede llegar a el factor de estabilidad global, que es un valor que expresa cómo se comporta el edificio globalmente. Por eso es factor de estabilidad global de la estructura. ¿Sí? Pero en la norma no nos va a decir un valor. ¿Sí? No hay ese criterio. Directamente es con respecto al índice de estabilidad que se hace piso por piso. Ahora, ¿quieren que le muestre uno nuevo? Porque me di la tarea, porque esto yo siempre muestro en todos los cursos. Tengo uno nuevo. ¿No? Tenía varios, pero no los puedo mostrar. Aquí yo les voy a mostrar unos interesantes. Internet, ¿no? No sé si es porque están inaugurando tal vez están inaugurando los cables a última hora ahí en la Virgen de Cotoca. Ahí deben estar colgándose todos los canales y demás, por eso está inestable acá. ¿Sí? Bien, esto que estábamos mostrando es un proyecto gigante, gigante, ¿no? Fíjense esas armaduras que ustedes están viendo. Hay un descontrol, ¿sí? Hay un descontrol. Podemos ver que también, o sea, es evidente, ¿sí? Es evidente la sección, ¿no? Miren la cantidad de fierro. Y también es evidente el estribo. Fierro de 10 cada 8. ¿No? Los que han estado en CIP2 ya entienden que en el corte existe